Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para un buen chapuzón de salseo porque hoy tenemos tema para rato. Prepárense sus palomitas, acomódense bien en el sofá, porque vamos a desmenuzar, a diseccionar, a analizar a fondo el romance o presunto romance o química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que esto es como el cuento de nunca acabar, pero la llama sigue viva, y hoy vamos a ver por qué. Como saben, Hande y Kerem incendiaron las pantallas y nuestros corazones, con su interpretación de Eda y Serkan en Senkalkapm, Love is in the air, como la conocen la mayoría. La serie fue un bombazo, un auténtico fenómeno global, y gran parte de su éxito, seamos sinceros, se debió a la innegable conexión que había entre ellos. Esa química trascendía la pantalla. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos y que seguimos haciéndonos es, ¿era actuación, o había algo más? Pues bien, déjenme decirles que la teoría de que había algo más cobró aún más fuerza cuando, después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, fue una verdadera fiesta. Todos estaban felices de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real. Era como un sueño hecho realidad. Compartieron fotos juntos, viajes, momentos cálidos y tiernos, todo parecía perfecto. Eran la pareja del momento, la pareja más seguida, la pareja más envidiada. La prensa del corazón estaba encantada, tenían material para llenar páginas y páginas. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al milímetro. Se convirtieron en los reyes y reinas de las portadas, en el tema de conversación obligado en cualquier tertulia de café. Cada salida, cada cena, cada paseo se convertía en un evento mediático. Era la Hande y el Kerem manía. Pero como suele suceder en estas historias, no todo dura para siempre. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que finalmente, la triste noticia se confirmó, Hande y Kerem habían roto. Un jarro de agua fría para todos los que creíamos en su amor. La decepción fue palpable. Muchos fans se sintieron traicionados, como si les hubieran arrebatado una ilusión. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó todo ese amor que parecía tan sólido? Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaron de incompatibilidad de agendas, de presión mediática, de diferentes prioridades, en fin, las clásicas excusas que se suelen dar en estos casos. La verdad es que la vida de una pareja bajo el escrutinio público es sumamente complicada. La presión de los medios, las expectativas de los fans, los compromisos profesionales, todo se mezcla y puede acabar desgastando la relación más sólida. Quizás simplemente no pudieron lidiar con todo eso. Sin embargo, a pesar de la separación, la llama entre Hande y Kerem, parece, no se ha extinguido por completo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque en los últimos meses han surgido nuevas pistas, nuevos indicios, que han vuelto a encender la esperanza de una reconciliación. Agárrense que vienen curvas. ¿A qué me refiero? Pues bien, para empezar, está el hecho de que a pesar de la ruptura, han seguido manteniendo contacto. No se han bloqueado en redes sociales, no se han dedicado indirectas en entrevistas, no se han borrado mutuamente de sus vidas. Al contrario. Se han seguido dando me gusta en algunas publicaciones, se han dejado comentarios sutiles y detalles pequeños, pero que para los fans más acérrimos son pruebas irrefutables de que aún hay cariño entre ellos. Y no me digan que no es sospechoso que sigan interactuando en redes después de haber terminado. ¿Acaso no es lo primero que hacemos la mayoría cuando rompemos con alguien? Bloquear, silenciar, borrar todo rastro de esa persona. Pero ellos no. Ellos siguen ahí, dándose likes y dejando comentarios enigmáticos. Algo se traen entre manos, seguro. Luego está el tema de las coincidencias. Han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos, incluso en los mismos países al mismo tiempo. Casualidad, dirán algunos. Destino, dirán otros. Yo sinceramente no sé qué pensar. Pero lo que sí sé es que estas coincidencias han alimentado aún más los rumores de reconciliación. Y no me refiero a coincidencias pequeñas, como cruzarse en un restaurante de la misma ciudad. No. Me refiero a volar al mismo país, alojarse en el mismo hotel, asistir al mismo evento. Eso no es casualidad, es causalidad. A ver,
díganme, ¿ustedes se creerían que su ex está en el mismo festival de música que ustedes en Tailandia por pura casualidad? Yo no. Y por último, pero no menos importante, está la actitud de ambos. En entrevistas recientes, tanto Ande como Kerem han hablado el uno del otro con mucho respeto y cariño. Han recordado los buenos momentos que vivieron juntos, han elogiado sus cualidades profesionales y personales, y han dejado la puerta abierta a una posible amistad en el futuro. Incluso han insinuado que no descartan la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y eso, mis queridos chismosos, es una bomba. Porque a ver, si realmente hubieran terminado mal, si se guardaran rencor, ¿estarían hablando así el uno del otro? Claro que no. Estarían echando pestes, negando cualquier posibilidad de volver a trabajar juntos. Pero no, ellos se deshacen en elogios mutuos y dejan la puerta abierta a todo. Aquí hay tomate. Todo esto, mis queridos chismosos, ha creado un auténtico torbellino de emociones entre los fans. Las redes sociales están que arden. Hay quienes aseguran que la reconciliación es inminente, que es cuestión de tiempo que vuelvan a confirmar su relación. Otros, más escépticos, creen que todo esto es una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la serie y seguir generando interés mediático. Esta teoría no es descabellada. Al fin y al cabo, Ande y Kerem son figuras públicas, y su imagen es parte de su negocio. Si una reconciliación vende, pues a reconciliarse. Pero, ¿será este el caso? ¿Estarán fingiendo todo para ganar dinero? Eso sería muy decepcionante. Y luego estamos los que simplemente queremos creer en el amor. Los que recordamos con nostalgia los momentos mágicos que nos regalaron Eda y Serkan, y que deseamos con todas nuestras fuerzas que Ande y Kerem se den una segunda oportunidad. Porque seamos honestos, su historia es como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes actores que se enamoran en el set de una serie de televisión, que conquistan al mundo con su talento y su química, y que viven un romance de película. ¿Quién no querría que un cuento así tuviera un final feliz? Sí, ya sé que la vida real no es una película, que las relaciones son complicadas, que hay altibajos, pero aún así, no podemos evitar soñar con un final feliz para esta historia. Y es que al final, todos queremos creer en el amor verdadero. Todos queremos ver que las historias bonitas pueden tener un final feliz. Y la historia de Ande y Kerem, nos guste o no, nos ha tocado la fibra sensible. Nos ha hecho reír, llorar, soñar, nos ha hecho sentir. Nos ha recordado que el amor existe, que es posible encontrar a tu alma gemela, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Aunque sea por un tiempo. Así que, ¿volverán Ande y Kerem? ¿Se darán una segunda oportunidad? ¿O todo esto es simplemente una ilusión? La verdad es que no lo sé. Nadie lo sabe. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sé es que seguiremos aquí atentos a cada movimiento, a cada pista, a cada señal. Porque al fin y al cabo nos encanta el salseo, nos encanta el chisme, y nos encanta creer en el amor. Y mientras tanto seguiremos especulando, analizando, diseccionando cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras. Porque somos chismosos profesionales. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hoy. Hemos analizado la historia de amor de Ande y Kerem, desde sus inicios en Senkalkam, pasando por su confirmación de relación, su ruptura, y los recientes rumores de reconciliación. Hemos visto las pruebas, los indicios, las coincidencias, y hemos debatido sobre las posibilidades de que vuelvan a estar juntos. Hemos sacado a relucir todas las teorías, desde la más romántica hasta la más cínica. Hemos revisado cada detalle, cada publicación, cada entrevista. No se nos ha escapado nada. En definitiva, hemos hecho un buen chapuzón de salseo como nos gusta a nosotros. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo. Y ahora, quiero darles las gracias por estar ahí, por apoyarme siempre, por dejar sus comentarios, sus likes y por compartir mi contenido. Son los mejores. Sin ustedes, este canal no sería nada. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos y chismosas. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? ¿Creen que todo esto es una estrategia de marketing? ¿O creen que hay amor verdadero detrás de todo esto? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios.
Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son la salsa de este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño favor. Si les ha gustado este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del salseo. Así que nada, mis chismosos favoritos, me despido por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más chisme, y más historias de amor. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el combustible de la vida. No dejen de chismear. Caraguiño.